Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales y bueno, los lunes tenemos una filosofía, ¿no? Tenemos una regla, no sé si de hermenéutica, pero como la quieras llamar, tenemos una regla y es hazlo sencillo, ¿no? Creo que es mucho mejor eh, considerar que la palabra nos habla de una forma sencilla, no rebuscada, para entonces poder entender lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Él quiere instruirnos y recordarnos, es lo que necesitamos. Entonces, ¿podrías comenzar con una oración? Sí, buenas noches a todos. Vamos a orar un poquito. Señor, te damos gracias por este día. Señor, también te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes en este momento aquí pendientes para ver qué es lo que nos tienes que enseñar, Señor. Y yo te pido por mi hijo Dani, Señor, que tú le des la sabiduría, que lo guíes para que se manifieste tu voluntad, Señor, que nos permitas, este, que permitas que el Espíritu Santo esté aquí entre nosotros para que nos enseñe y nos redarguye, Señor. Te pido, Señor, por todos mis compañeros que están en sus casas o vienen en dirección a sus casas, Señor, que permitas que podamos aprender cada vez más y más de ti. Todo esto te lo pido y te doy gracias en nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ya también está por aquí Susi y también Mike. Bienvenidos. Pues, pues adelante, ahí está la invitación. Vamos a tomar de aquí a las 9, yo creo. Yo creo que este tema nos va a llevar unas 2 o 3 reuniones, pero pues el objetivo es que podamos compartir nuestras preguntas acerca de los dones espirituales. Entonces, pues bienvenidos. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere compartir sus dudas? Hay algunos que ya mandamos su respuesta y está muy bien su respuesta, sus respuestas, sus comentarios. Entonces, pero bueno, dejemos espacio para poder hacer preguntas acerca de los dones espirituales. Entonces, pues bienvenidos, abran su micrófono o pueden ponerlo ahí en el chat. ¿Quién levanta su manita? Ulises también está por acá. Bienvenido, mi hermano. Hermanito, buenas noches a todos. Gracias. Saludos. Buenas noches. Este, me acabo de conectar, no sé si se va a conectarlo o la pregunta no la escuché bien. ¿Me la puedes repetir, porfa? La invitación es a que compartas tus preguntas sobre los dones espirituales y ya después vamos a hablar de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, si hay algo que no nos queda claro, pues lo podemos compartir acá antes de llegar a conclusiones. Porque yo, en lo personal, no tengo.
alguna duda o pregunta, pero me gustaría escuchar a los demás y probablemente escuchando a los demás pueda yo como a lo mejor sacar por ahí una pregunta o alguna duda o algo así. Pero en cuestión de los dones espirituales, estoy muy claro. A veces se me olvidan las cosas, pero sí estoy claro en eso. Muy bien, entonces Mike está listo para el examen. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda, diga, ay, a mí no me queda claro esto? O, o puede ser, ¿no? Como yo. Sí, sí, vamos a las dudas primero. Yo, brother, Adelante, Ulises. mira, cuando mandaste, hiciste la pregunta que si eran 8, pregunto, Sí, porque, bueno, es que lo estaba checando sí. y ya más o menos ya lo tenía. Dice, lo último, ¿qué piensas? ¿Hay un futuro en el espíritu o hay 8? Ajá. No entendí en qué se refería, hay 8. Hay 8 frutos del espíritu, Ah, ok, ok, ok. porque hay quienes dicen el fruto del espíritu o los frutos del espíritu. Ok. Sí, porque yo de lo que más o menos estaba tratando de buscarlo era principalmente la carta de Corintios, que es Corintios 12 del 8 al 10 donde vienen interpretados en esa parte y te habla de lo que es la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, el poder de hacer milagros, la profecía, el discernimiento, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Y posteriormente, lo que tú platicas, bueno, lo que venía también, habla precisamente en los dones del servicio, ¿no? Que principalmente lo marca y lo maneja en la palabra en Romanos 12, del 6 al 8, que te habla de lo que es la profecía, el servicio, el ayudar a la gente, la enseñanza, la exhortación, el animar unos a otros, el dar con generosidad, el liderazgo y mostrar misericordia. Principalmente esos fueron para mí lo que yo estaba buscando, ¿no? Obviamente que ya hay dones ministeriales, que obviamente pues ya son como más para pastores, para toda esa parte, pero fueron los dos que yo interpreté. Nada más en el último sí tenía duda en la última pregunta, donde no la captaba. Ok, sí, pues lo que pasa es que incluso eso se confunde, ¿no? Si es el fruto del espíritu o si eso es o son dones, ¿no? Entonces, Correcto, correcto. ahí tú qué es lo que entiendes, que es un don o es un fruto o son frutos o cómo está. De lo que yo entendí, igual nuevamente, lo mismo, los dones que los dones quien los da es el Espíritu Santo, ¿no? Mm. Dentro de los cuales, vuelvo a aclarar en la misma, donde dicen Corintios, que te habla de la sabiduría y el conocimiento. Los otros, o los que yo entendí, lo que tú comentas como los frutos, podrían ser, y pregunta ahí, entrarían en como ya la parte como en el servicio dentro del ministerio, que sería el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar con generosidad, ¿podría ser eso? ¿O ya también es el fruto del don? Ok, bueno, pues eso es muy bueno ahorita aclararlo desde el principio. Si vamos a Correcto. Gálatas 5:22, nos, nos lo dice claramente. ¿Lo puedes leer, Ulises? ¿Lo tienes ahí a la mano? Aguántame, nada más que lo estoy prendiendo la.
Sí, Abadesa, pero ahorita rápido lo tengo. la de esa de la de esta. ¿Gálatas qué? Perdón. 5:22. Gracias. 5:22, ¿verdad? Sí, Dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo procede en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe leyes contra esas cosas. Oh, ok, correcto. ok. Entonces, Ok. bueno, ahí es muy claro, ¿no? Estamos hablando en el contexto en Gálatas de el deseo de la carne y el deseo del espíritu en nosotros. Y entonces nos está llevando, ¿no? Que unas son las obras de la carne, ¿no? Que es a lo que me lleva la carne, y el deseo del espíritu me va a llevar a producir, ¿no? Este fruto. ¿Cuál es el fruto? Pues el del amor, ¿no? Es el fruto del amor. Y creo que tiene mucho que ver que podamos entender esto, que el amor, el amor sí es algo que Dios nos da por medio de Jesucristo, ¿no? La fe, eh, Él nos da, ¿no? Por amor, Él nos da la fe que necesitamos para ser salvos. Y ese amor que hemos recibido es la semilla que va a brotar, que va a crecer y que a su tiempo va a dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Pues el mismo amor, ¿no? O sea, he recibido amor, ¿qué voy a producir? ¿Qué voy a dar? Amor. Es muy sencillo, por eso es un fruto, porque ni siquiera es algo que viene de mí, es algo que el Espíritu Santo va a producir en mi vida. De hecho, si revisamos en varias versiones, les voy a leer varias versiones de ese versículo para que podamos escuchar qué es lo que dice. Gálatas 5:22, en la palabra de Dios para todos, dice: pero el Espíritu produce el fruto de amor. Em, la traducción contemporánea de la Biblia, en cambio, el fruto del Espíritu es amor sacrificial. Dos puntos: alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, por identidad, humildad y dominio propio. La Reina Valera 95. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Dios habla hoy. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. La traducción al lenguaje actual. En cambio, a diferencia de la carne, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos.
nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. La Nueva Biblia de las Américas, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos que aquí, de una manera muy clara, nos está diciendo, ¿no? Hay un fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto? Es el amor. Y ese amor se va a diversificar, se va a mostrar de estas otras maneras. Entonces, el amor es un fruto que el Espíritu produce en nosotros para compartir con los demás, para expresar la naturaleza de lo que ya hemos recibido. Amor. Hemos sido amados. Entonces, queda, queda claro ahí, ¿no? O sea, el fruto del Espíritu es el amor y ponle ahí 2 puntos en tu Biblia, ¿no? O sea, el amor, 2 puntos, pim, pim, ¿no? Que se muestra de esta manera, ¿no? De hecho, en la traducción al lenguaje actual sí lo pone con 2 puntos, porque está haciendo una lista, pero el amor no es el que encabeza la lista, sino el amor es el fruto y después lo va, digamos, desmenuzando. Sí, sí queda claro. Sí, Ok, entonces descartamos que eso sea un don, ¿no? O que eso sean dones. Muy bien. Entonces, ¿alguien más de los que va llegando? Bienvenidos. Comenzamos con las preguntas. Si tú tienes alguna pregunta, puedes compartirla y ya después vamos hablando de lo que, porque es que ya muchos saben, tienen la tarea bien hecha, ya no tienen dudas, pero vamos a dejar a quien tiene dudas. Ya está por acá Bere, Ale, Sara y tenemos al Lick Alvarado. Bienvenido, Lick. También puedes poner tus preguntas en el chat. Marta dice, hola, bienvenida, Marta. Ah, Marta es el Lick Alvarado. Ok, bienvenida. No, pues entonces, nadie tiene preguntas. Ahí está, Mike. Dice Mike, es bueno que distingamos entre fruto o frutos y dones. Exacto, así es. Acuérdense, decíamos al principio que una de las reglas que utilizamos los lunes por la noche para entender la palabra es mantenerlo simple, ¿no? O sea, eh,
Cristo quiere que nosotros entendamos y entonces la enseñanza va a ser sencilla para que no haya confusión. Entonces esa es la regla que ocupamos acá. O sea, es mantenerlo simple. Yo creo que una buena pregunta para los que van empezando, incluso para los que ya tenemos un ratito, es ¿cuáles son los dones que yo reconozco que el Espíritu me ha dado? ¿Cómo puedo reconocer los dones que Dios me dio? Ay, no sé qué. Otra pregunta que también puede ayudar mucho es el grupo de personas que están cercanas a ti o que te conocen, cuáles son los dones o talentos que ellos ven en ti, porque probablemente tú digas, no, pues yo no hablo en lenguas, yo no profetizo, yo no tengo el don de sanidad, yo no tengo el don de discernimiento, yo no tengo, yo no camino sobre el agua, ¿no? Pero probablemente tú no te has dado cuenta y tus amistades o tu iglesia, tus amigos o líderes, probablemente te ayudarían también a darte cuenta cuáles son los dones o frutos que el Espíritu Santo te está revelando a través de ti con las personas que te rodeas. También está el don de, no es para regañar, se llama exhortar, es acompañar, ¿no? Entonces, varios me han dicho que yo soy bueno para regañar, otros dicen que soy bueno para exhortar. La verdad, yo espero que no sea, bueno, que sí sea exhortar y no regañar, ¿no? Pero una de las cosas que yo hice fue preguntarle a las personas cercanas a mí si ellos veían un fruto o un don en mi vida, pues que me ayudaran como a identificarlos y eso también te ayudaría, ¿no? Esa sería una buena pregunta también. Ok, muy bien, muy bien. Entonces la primera pregunta que dice Vero es ¿cómo reconozco los dones que he recibido? Bueno, pues muy sencillo. Pues hay que conocer qué es lo que dice la palabra acerca de los dones, ¿no? ¿Cuáles son los dones? Dice Marta, yo quisiera saber qué don puedo tener o cómo distinguirlo. Ok, bueno, pues entonces Yo, vamos. Dani, Sí, Susi, adelante. sí, yo creo que también es importante que tengamos claro que sí hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y también de operaciones, porque luego puede ser muy confuso todo. Bueno, a mí me ha llegado a pasar que digo, bueno, unos son los dones, otros los ministerios y otro, aparte, hay operaciones del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que tener claro bien todo eso nos ayudaría también mucho para identificar cada uno. Así es. Los dones, las operaciones y los llamados, ¿no? Los ministerios. Ministerios. Ajá. Exacto. Ujú. No, hombre, yo ahorita voy a meter más dones. Ahorita voy a meter más ruido. Pero bueno, primero vamos a distinguir porque eh, hay quienes dicen que los talentos y los dones es lo mismo. No, los talentos son esas aptitudes con los que naturalmente nacimos. O sea, hay quien es apto para ciertas actividades. Hay quien tiene la aptitud, hay quien no se le complica el realizar cierto trabajo o cierta actividad. Eso es un talento natural, ¿no? No vemos en ningún lado
el don de el cantar. No dice, ¿no? Dice, tú tienes, Dios te dio el don de cantar. No, Dios te dio el talento para cantar, ¿no? No, no es que, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hasta hay un ministerio de alabanza, ¿no? Que quién sabe dónde lo sacamos, pero bueno. Entonces es diferente el talento del don, ¿no? El talento es una aptitud natural con la que naciste y en lo físico, ¿no? En lo humano, pues. Y el don, los dones, por definición, es un regalo de Dios. Entonces, es muy interesante esto. Pensemos en la imagen de un padre que es rico y que a sus hijos no solamente les da el apellido, no solamente les da la posición como hijos, sino que les da todos los recursos que necesitan para vivir. ¿Qué necesita un hijo para vivir? Necesita ropa, necesita alimento, necesita un techo, ¿no? Necesita amor, ¿no? Necesita capacidad intelectual, capacidad física. ¿Para qué? Para que el hijo haga lo que se le dé la gana. Porque si dejas que ese hijo ocupe todos esos recursos para hacer lo que se le dé la gana, entonces no estás amando a ese hijo. Cuando amas a tu hijo, le enseñas qué es lo que le has dado y para qué sirve. Entonces, decíamos la semana pasada, todos hemos recibido el don de el Espíritu Santo en nosotros. Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida como un regalo de Cristo para nosotros. Y al hacernos sus hijos, Dios nos da otros regalos que son espirituales porque nacemos del Espíritu, porque ahora estamos viviendo en el Espíritu, por lo tanto necesitamos recursos para poder hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no solamente es yo con Él, sino es yo con Él y yo con los demás creyentes y todos operando, todos utilizando esos recursos espirituales para poder alcanzar al perdido, para poder servir al necesitado. Entonces, los dones espirituales vienen dentro del paquete de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Los dones espirituales es como eh, la salvación, la vida eterna, el arrepentimiento, la fe, eh, este, el perdón, todo lo que viene gratuitamente de Dios a nuestras vidas, eso es un don espiritual.
lo que Dios nos regala. Vamos a ponerlo así, es la torta espiritual bajo el brazo cuando nace el bebé. Todo lo que viene incluido con la salvación, con la vida eterna, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, eso es un don espiritual. Y esos dones van a operar de diferente forma en mi vida y a través de mi vida y a pesar de mí mismo. Es como los talentos. Quien tiene el talento para cocinar, lo tiene, pero tiene que ser usado bien, ¿no? Porque si se enoja el cocinero, pues la salsa va a quedar muy picante, ¿no? Aunque le quede rica, pero le va a quedar muy picosa, ¿no? Puedes utilizar tus habilidades naturales, pero las puedes utilizar mal. Y uno dice, mira nada más, qué desperdicio, qué desperdicio. O sea, podrías utilizar eso para provecho. Y mira nada más lo estás haciendo mal. Así también con los dones espirituales. Uno puede decir, oye, pero Dios ya te perdonó, pero Dios ya te hizo su hijo y mira nada más cómo te comportas. Está bien que tengas la vida eterna, pero no le hagas, ¿no? O sea, compórtate tantito, ¿no? Está bien que tengas el don de la enseñanza, pero no lo uses para tu provecho. Está bien que tengas el don de, de repartir con liberalidad, pero cuidado, porque si usas el uno para ti y uno para mí, dos para mí y uno para ti, ya no estás ocupando bien ese don. Entonces es importante que todo lo que hemos recibido en lo espiritual, eso es un don espiritual, es un regalo. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí, Ok, sí. gracias. ¿Y cómo puedo reconocer cuáles son los dones? Pues muy claro, muy sencillo. Tenemos entonces que hay dones por los cuales el Espíritu Santo va a operar a través de nosotros. ¿Qué es lo que va a operar el Espíritu Santo? Que podamos servirnos unos a otros para que podamos crecer, que nos preparemos, que nos capacitemos, que traigamos cada quien los regalos, las habilidades espirituales que hemos recibido para provecho, para beneficio los unos de los otros. Entonces, comenzamos con Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12
versículo 6 hasta el versículo 8, por favor. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el de enseñanza, el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, entonces está muy claro ahí, ¿no? Lo que nos está diciendo. Está diciendo ahí que todos tenemos estos dones, ¿no? Que todos tenemos diferentes dones. Y bueno, hay, aquí hay dos posturas. Hay quien dice, no, es que tú nada más tienes un don. Y hay quien dice, no, tú puedes tener más de un don. ¿A quién le hacemos caso? Pues le hacemos caso a lo que dice la palabra, punto, se acabó. O sea, ahí dice, tenemos diferentes dones. No dice, y cada uno tiene solo un don. Es muy sencillo, ¿no? Ahí está escrito, ¿no? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Por qué? Porque es que hemos recibido los dones, porque a Jesús, a Dios, al Padre, le plació darnos los dones que sean. Adelante, adelante. Dice, el principio más importante en lo que respecta a los dones del Espíritu es este. Los verdaderos dones del Espíritu Santo, cuando se manifiestan de acuerdo a las Escrituras y de una manera correcta, siempre enfocan el corazón de la gente hacia Cristo Jesús. Jesús dijo que el Espíritu no testificará de sí mismo, sino de Cristo. El uso bíblico de los dones siempre le dará una visión nueva de Cristo Jesús y su gloria, haciendo que usted se enamore más de Él y le hará sentirse atraído hacia Él una vez más. Su corazón estallará de amor y apreciación por lo que Jesús es y lo que es capaz de hacer. Así es. Y de hecho, si buscamos en 1 Corintios 12, ahí es clarísimo lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos y, y está escrito. 1 Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Me Sencillo. sigo? Ahí, con eso nos quedamos, Franco. Ok. ¿Por qué? Porque podemos ignorarlo, podemos no saberlo, pero también podemos hacernos los locos, ¿no? Y entonces es muy claro, cuando yo tengo certeza acerca de los dones espirituales, es como voy a poder identificarlos y saber cómo usarlos. El asunto lo voy a regresar a los talentos, ¿no?
es que nada más se le enseñó al niño, a la niña, a sacar buenas calificaciones, pero no se investigó si es bueno para la danza, para la música, para la pintura, para la construcción, ¿no? O sea, nada más se le pidió que respondiera exámenes de la manera correcta y que sacara la mejor calificación. Entonces, cuando viene la época de seleccionar a qué te vas a dedicar, no saben. Les preguntas, oye, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué? No, pero ¿en qué eres bueno? Comiendo, durmiendo. Sí, pero algo con tus manos, algo a ti que te interese, el servir, el ayudar a las personas. Pues es que si yo abro algo, pues ya no lo puedo volver a armar, ¿no? No, entonces no es por ahí, ¿no? Y, y, en- y el problema es ese, ¿no? Que el don que, que más se busca en los cristianos es que tengas la capacidad de enseñar la palabra. Y si no enseñas la palabra, entonces no tienes el don. O si no hablas en lenguas, entonces no tienes el don. Y entonces, o sea, nada más tiene que haber maestros. Y por eso es importante que lo que nos dice aquí, Franco, ¿puedes continuar la lectura hasta el versículo 3? 1 Corintios 12 1 al 3. Sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos del mundo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gracias. Entonces ahí está, ¿no? O sea, está diciendo, solamente los que somos de Cristo vamos a ser guiados por el mismo Espíritu Santo para que no nos extraviemos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los dones espirituales. Y entonces continúa diciendo y nos explica aquí con mucha más claridad esto que Susi estaba compartiendo. Versículos 4 hasta el 7, por favor. 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Gracias, Ale. Entonces aquí acuérdense, es sencillo, ¿no? Si te gusta, si eres bueno para preparar comida, te gusta hacerlo, entonces usa ese talento para hacer comida, para cocinar
¿Y cómo le llamamos a la persona que cocina? Es un cocinero, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones, las capacidades, las habilidades espirituales y hay diversidad de ministerios. ¿Cómo se le llama al que usa ese don? ¿Cuál es la función que tiene ese don? Y versículo 6, hay diversidad de operaciones. Y aún entre los cocineros hay los que son pasteleros, reposteros, panaderos, ¿no? O sea, un cocinero mm, mm, puede especializarse en una sola, ¿no? Entonces, no es lo mismo, va a operar el talento de cocinar, va a operar en diferentes formas, se va a manifestar de diferentes formas. Entonces, cada don del espíritu va a manifestarse para provecho de acuerdo a lo que hay una necesidad. Sí, sí, vamos bien. Continuamos. Entonces ahí en el versículo 8 hasta el versículo 11. A partir del 8, ¿verdad? Sí, Ok, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. muy bien. Entonces vamos a regresarnos ahí a Romanos capítulo 12 y ve cómo es que los dones se empatan con la forma en la que operan a través de nosotros. Versículo 6 hasta el 8. De De man, manera, perdón, no, adelante. adelante, Vero. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Hasta ahí? Muy bien. Entonces, estos son ejemplos acerca de las capacidades que nos da el Espíritu Santo para servirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Y vamos a sumarle
a esto, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 hasta el 11. Primera de Pedro 4, 8 al 11. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ahí comienza otra vez la lista, ¿no? Con el amor y dice que nos amemos, ¿no? Unos a otros, no solamente con amor, sino con ferviente amor. Y eso va a cubrir multitud de pecados entre nosotros. Es un don de Dios, definitivamente, el poder perdonar, ¿no? Entonces es algo que no viene de nosotros, es algo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y también dice que nos hospedemos unos a otros sin murmuraciones, ¿no? El hospedar también es un don. El hospedar es algo que tenías a alguien que era un Grinch y de pronto dicen, oh, yo quiero invitar a la gente a mi casa, vengan, pásenle. Entonces, pero si tú eres bien Grinch y no quieres a nadie, sí, pero pues es que ahora quiero que estén acá, ¿no? Jesús, Jesús fue hospedador. Cuando los primeros discípulos comenzaron a seguirlo, le dijeron, Jesús, ¿dónde moras? Y no le dijo, en el Vips. No puedes ir a mi casa. Vamos al Vips a tomar un cafecito. Y ya terminando la plática, ya tú te vas a tu casa, ¿no? O sea, Jesús los recibió. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y bueno, pues aquí nada más al calce, ¿no? Si alguien está hablando y dice, bueno, es que yo siento, es que a mí me parece, pues gracias por participar, ¿no? Nos interesa qué es lo que dice la palabra, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno sirva, si alguno está sirviendo, sirve conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? Porque el servir a las personas no es sencillo, porque nuestra naturaleza pecaminosa lo que quiere es ser servido, ¿no? Entonces vemos ahí cómo nos confirma Pedro lo que Pablo nos está enseñando acerca de los dones espirituales, que es esta capacidad de hacer algo que Cristo haría. Si, si tú tomas esta lista de dones espirituales y la
y la cotejas con los evangelios, Jesús manifiesta todos estos dones del Espíritu. Por eso, aquí no somos cesacionistas. Aquí no creemos que los dones ya cesaron, ¿no? Aquí creemos, bueno, yo creo lo que dice la Biblia, ¿no? Este, todos los dones son válidos, están activos. La cosa es que no los utilizamos, ¿no? Y entonces ahorita ya vimos cuáles son esos dones para que tú los tengas presentes y vamos a hacer un ejercicio muy bonito más adelante porque vamos a contestar un cuestionario que nos va a ayudar a identificar cuáles son nuestros dones y cuál es o cuáles son los llamados que tenemos para servir. Adelante, Ma. Yo aquí en mi libro tengo lo siguiente. Solo hay un don que tiene como intención edificar a la persona que lo ejercita y no a toda la iglesia. El don de hablar en lenguas. Pablo dijo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Primera de Corintios 14:4. El ejercicio del don de lenguas en la devoción personal de una persona lo identifica a sí mismo. Este es el único don diseñado para la edificación personal. La iglesia no se edifica a través de este don a menos que haya interpretación. Por lo tanto, la regla general es que los dones del Espíritu son para el beneficio de toda la iglesia. Así es, por eso dice que son para provecho de nosotros, para provecho de la iglesia. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo reconozco los dones? ¿Cómo sé qué dones tengo? Pues bien sencillo. Pregúntale al Espíritu Santo. Porque Él te los dio. Es como tú como papá, como mamá, le enseñas a tus hijos cómo usar su cuerpo, cómo usar su mente, cómo usar su fuerza, cómo usar sus habilidades. O sea, enséñame, muéstrame. ¿Por qué? Porque tú me los diste. Los papás son expertos en armar los juguetes para los hijos. Lo ves y dices, ay, está bien menso, ¿no? No lo puede armar. A ver, ven, yo te lo armo. Y entonces Dios dice, yo quiero enseñarte cómo puedes usar ese regalo que te he dado. Pero a veces podemos caer en esa tentación. Pues, ¿quién sabe qué don me diste? Porque yo no lo sé usar. Pues lee el instructivo. Ay, no, qué flojera. Para armarlo. Ay, no, no. Porque ya lo quise armar, pero no sirvió. Y entonces podemos caer, no digo que todos, pero podemos caer en esa misma actitud, ¿no? O sea, si tú no me das el regalo armado y que funcione con pilas, no me des nada, ¿no? Y es algo padre porque es como, wow, quiero saber qué dones me has dado. Y de eso se trata, o sea, el que podamos aprender, que podamos hacer este ejercicio de estudiar, de repasar, de preguntar, para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda la verdad.
porque Pablo dice, no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Bueno, pues vamos a dejarle ahí, pero adelante. Vamos a dejar el micrófono abierto para que si alguien tiene algún comentario hasta ahora, pueda hacerlo. Se vale decir, estoy más revuelto que huevos revueltos. Fíjate, Danielito, fíjate que, hijos, a veces es un poco por los que ya hemos caminado en diferentes grupos denominacionales. Qué difícil es llegar a entender esto por todo lo que nos han metido y dejar que el Espíritu trabaje y Él sea quien nos lleve a lo que tú decías, ¿no? ¿Quieres saber? Pídeselo al Espíritu, pues Él te lo dio, pues Él te lo va a decir que tienes. Y ahí es otra de las cosas en las cuales la iglesia en general, la mayor parte ha caído. Fíjate, oramos al Padre, oramos al Hijo, pero no tomamos en cuenta al Espíritu Santo. Nunca le hemos, a menos yo lo aprendí, decir, no, ¿por qué yo no clamo al Espíritu Santo? Porque nunca me lo enseñaron, man. El Espíritu Santo está por allá, Él es solito, viene y solito me llena y solito. No, es que yo tengo que aprender, así como le pido a Jesús, así como le pido al Padre, le tengo que pedir al Espíritu Santo, porque Él está para guiarme a toda justicia y a toda verdad. Y muy pocos lo hacemos en la iglesia. No sabemos llegar al Espíritu Santo y suplicarle que me enseñe. Y es padrísimo, esto que nos estás diciendo es padrísimo, es lo que la iglesia tiene que conocer, sobre todo más en estos últimos tiempos, que tenemos que saber qué es lo que está pasando. ¡Ay, cómo hay calor! ¿Qué es lo que está pasando? Espíritu Santo, muéstrame. Todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, el Espíritu Santo nos los puede decir. Tranquilos, está comenzando este asuntito que aquí está en mi palabra. Aquí está en la palabra. Y es padre, ¿no? Es padrísimo todo esto. Lo otro, al menos, cuando yo comencé a conocer de Dios, hijos, yo fui muy disparate, mano, muy, a mí me llevaron a conocer al Señor desde los 70. Y yo conocía y sabía, y mi mamá me hablaba del Señor y me daba coraje, y conocí una persona que era muy joven, igual que yo en ese tiempo, pero él era cristiano y yo era un malandro. Entonces, él siempre me llevaba a las cosas de Dios y me gustaba ir porque yo escuchaba, cuando yo lo veía enseñando, era un niño, era un chamaco, con una enseñanza que yo decía, hijos, yo quiero ser así como él, pero no quiero ser cristiano. Yo quiero tener la habilidad que él tiene para otras cosas, ¿no? Pero la elocuencia, cómo Dios lo usaba, hijos, yo decía, y él siempre me jaló, y aún cuando yo ya, bueno, él me llevó, me convenció una ocasión
Él se fue a un instituto bíblico a Monterrey y cuando regresó, yo andaba pero tendido en la maldad. Y él me fue y me buscó también. Y me acuerdo que me convenció irme al instituto bíblico. ¿Qué voy a hacer allá? Bueno, mi mentalidad fue, bueno, si no me gusta, de ahí está cerquita Estados Unidos y me voy para allá. Sí, yo dije ya voy pensando en la maldad, ¿no? La cosa es que yo llegué al instituto bíblico, yo no sabía ni leer ni escribir, no sabía, esa es la verdad, yo era un analfabeta totalmente. Llego al instituto bíblico, me hacen la entrevista y José Luis les dice, él no sabe, apenas está aprendiendo, pero sí entiende y todo. Mentira, ¿no? Era mentira. Porque él quería que yo me quedara. Me aceptan en prueba, que me iba a ser probado, a ver si aguantaba. ¿Tenemos tiempo o ya no? Bueno, y me quedo. No, hombre, 3 meses y le puse una paliza a uno de los hermanos que estaba en tercer año ya, que se iba a graduar ese año. No, le puse una rastriza ahí, que por poco y lo mato. Hijos, ya me iban a expulsar porque le había pegado a uno de los de tercer año en el instituto bíblico. Pues se dieron cuenta pues que era yo maloso, era yo bravo, estaba yo muy chamaco, me importaba un pepino todo. Entonces me hacen la junta y alguien dijo, todos merecemos una oportunidad, que se quede. Y me dieron la oportunidad de quedarme. En la semana que seguía, José Luis había hablado con un muchacho que estaba en el grupo que yo, para que él me ayudara en mis exámenes que íbamos a presentar, porque yo no sabía hacerlos. Entonces, presentamos los dos exámenes y nos sacamos 85 en calificación cada uno, porque lo hizo los dos. Entonces, pero al otro día teníamos una clase, no me acuerdo cuál era la clase, con el hermano Israel Manzano, el profesor, y ese día llegamos y nos sentamos y yo estaba en mi rollo, yo nada más iba a las clases y todo, porque había muchas hermanitas bien bonitas, y yo andaba, pero pelando el ojo a ver, así, pues sí, pero ese día me acuerdo, yo estaba ido, y de repente comenzó la clase, y el hermano Israel Manzano oró, y luego dice, vamos a leer una parte de la Biblia, hermanos. Abran sus Biblias. Entonces, Doroteo Villegas me pasa mi Biblia, me la abre, me busca y me lo pone, ¿no? Y yo ya sabía que él leía y yo escuchaba y repetía como perico, para que no se dieran cuenta que yo no sabía leer, pues yo estaba con la Biblia abierta. Y entonces estamos leyendo y de repente se para el hermano Israel Manzano y dice, hermanos, por favor, quiero callados a todos. Y le dice, hermano Doroteo Villegas, le voy a pedir que cierre su Biblia. Y le voy a pedir al hermano Jorge Clemente que lea la parte que estamos leyendo. Oh, yo sentí que se me caía todo, comencé a sudar y comencé a sentir una angustia y se van a dar cuenta que yo soy un analfabeto, las muchachas, y esa era mi preocupación. Y yo me quedo parado y me dice, hermano, por favor, lea la parte de la escritura que estamos leyendo. Hijo su mano, yo abrí mi Biblia y de repente, hasta el día de hoy,
Todavía me acuerdo cómo vi y comencé a ver que las letras se hacían grandes y como que brincaban. Pero comencé a entender lo que decía y comencé a leer por primera vez en mi vida. Y comencé a leer y a leer y a leer y comenzó un quebrantamiento, un derramamiento del Espíritu Santo y comenzaron a tirarse al piso, unos estaban hincados, otros estaban tirados en el piso, llorando, un lloradero de todo mundo y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Y yo terminé llorando en la presencia del Señor. Y, y yo estoy seguro que en ese tiempo yo todavía no era cristiano. Y me acuerdo que terminamos, tardamos yo creo más de una hora en ese quebrantamiento y nos paramos y el hermano Israel dijo, no sé qué es lo que está pasando, pero es una unción del Espíritu Santo, un derramamiento que está aquí, pero no sé qué es lo que está pasando. Y yo levanté mi mano y le dije, yo nunca cursé el primer año de primaria. Nunca había yo leído. No sé leer ni escribir. Pero cuando usted me dijo, yo comencé a ver que las letras brincaban y comencé a leer sin saber. Desde ese día yo leo y yo escribo. Dios me enseñó en ese momento a leer y a escribir. Y desde entonces leo y escribo. Y no leo muy mal, ni escribo muy mal, porque el Espíritu Santo me enseñó. Bueno, de ahí todavía, y todo eso hizo el Señor, y todavía le pegué como a otros 2 más ahí en el instituto. Era yo maloso, pues. Pero desde ahí ya Dios comenzó a trabajar conmigo. Una cosa preciosa. Y luego les platico lo demás. Pero bueno, los dones del Espíritu son maravillosos cuando aprendemos a que el Espíritu Santo nos guíe. Otro día les platico todo lo demás. Cómo ha ido Dios trabajando, cómo fue trabajando en mi vida. Y digo, todavía el Señor me tuvo que permitir que yo llegara a la cárcel 30 años para que yo pudiera salir ahora. 2 años hace que salí porque he sido muy necio. Y hasta ahora puedo decir, hace 2 años o un poco más desde que Dios me permitió dentro de la cárcel entender su gran amor y misericordia, pero Dios tuvo que llevarme allá 30 años para poder limar toda la basura que yo traía cargando. Y ahí Dios ha comenzado a trabajar y ahora que salgo es una cosa hermosa en Dios. Que ahí me conociste tú, Daniel. Así es. En prisión. Gracias, Daniel. Hijos. Así es, mi hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque uno, ¿no? Empiezas, ¿no? Esta vida espiritual eh, como es, ¿no? Y, y lo que vamos aprendiendo, ¿no? Del mundo cristianoide, de lo que te haya tocado el mundo cristianoide, ¿no? Y lo que hace es interferir en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Por Amén. eso es importante, ¿no? Mantener esta sencillez en el entendimiento de la palabra, ¿no? Porque uno termina teniendo el gran ministerio, ¿no? Y es como, pues sí, pero pues es lo que tú quisiste, o sea, era por acá, ¿no? Y ya te tomó el tiempo que te haya tomado
o que te vaya a tomar el irte por el camino equivocado, por el camino de la denominación, de la interpretación, de la doctrina, Sí, sí. y cuando la palabra es clara y sencilla, ¿no? Amén. Entonces, eh, bueno, se queda ahí, ya pidieron que continúe mi hermano, y ya lo vamos a dejar para más adelante que nos siga compartiendo esto. Y Amén. pues más adelante vamos a también a continuar respondiendo las preguntas acerca de los dones, los ministerios, las operaciones y todo esto. Pero yo Amén. te invito a que repases esto que estamos viendo aquí en Efesios. ¿No? Eh, Dice, ¿no? Efesios 4:8, pero las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Por eso es que estamos aquí atorados en el tema de los dones, porque ahí dice, ¿no? Que Jesús, cuando subió a las alturas, llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Entonces, de Amén. eso es de lo que estamos hablando, de todo lo que Cristo nos ha dado, todos los regalos espirituales que hemos recibido de Él, ¿vale? Entonces, pues vamos a terminar. Susi, ¿puedes hacer una oración para concluir? Sí. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites crecer en tu palabra, Señor. Te pido que lo que escuchamos y vimos de referente a los dones, a los ministerios, a las operaciones, Señor, se quede en nuestros corazones y que podamos vivirlo, Señor. Te pido que guardes la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que ellos puedan identificar los dones que tú les has regalado, Señor, y que los puedan poner en obra, Señor, para que tu cuerpo siga creciendo y y tu palabra pueda seguir siendo difundida, Señor. Te doy gracias por este tiempo, permítenos descansar y permítenos ser de bendición a todas las personas que nos rodean. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.